Sigue creciendo el número de infectados, son ya 172.000, más de 13.000 en Castilla y León. Son las cifras de la pandemia en nuestro país y tras ella llegará la peor crisis económica en décadas. El FMI pronostica una caída del 8% y un aumento del paro de casi el 21%. Buenos días, es miércoles 15 de abril. El Congreso de los Diputados recupera la sesión de control al Gobierno. Se está desarrollando un día antes de que Sánchez inicie la ronda de contactos en busca de un pacto de Estado para la reconstrucción. Preocupación en el Burgo de Osma por el aumento de los contagios. Han fallecido allí una treintena de personas y se complica la situación de sus 4 centros de mayores. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta para que la desescalada del confinamiento empiece por dejar salir a los niños. El debate ya está abierto. Las lluvias van a alcanzar prácticamente toda la comunidad en las próximas horas. Serán fuertes en algunos puntos y pueden venir acompañadas de granizo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, propone un modelo express para acabar con la temporada en Segunda B y en Tercera. La idea es un playoff express y que no haya descensos de categoría. Sigue ralentizándose el ritmo de contagios de coronavirus. Se han confirmado 3.000 nuevos casos en España, por lo que la cifra de infectados aumenta hasta los 172.000. En Castilla y León se ha producido un leve repunte y 552 positivos más, y se superan ya, y lo ven, los 13.000 casos confirmados. Así evolucionan las zonas de mayor incidencia de la pandemia en nuestra comunidad, con una mayor concentración de casos en áreas de Segovia, Salamanca, Soria y León. En Castilla y León ya se han recuperado 4.500 personas, es decir, el 34% de los contagiados. En nuestra comunidad han fallecido 1.300 personas por el COVID-19. Esas cifras son las que nos deja a día de hoy esta crisis sanitaria que tiene consecuencias en la economía, consecuencias graves según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Considera que estamos a las puertas de la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión de los años 30. Para nuestro país se estima una recesión del 8%. Para este año habrá una tasa de paro de casi el 21%. La economía mundial se contraerá este año un 3% según el FMI, cuando ese era el porcentaje que se preveía de crecimiento. España vivirá el mayor desplome de su historia, el 8%, el doble que en 2009, con el paro pasando del 14% al 20%. Este futuro lo comparten nuestros socios europeos y Estados Unidos, con China creciendo solo un 1%. Por eso el Gobierno, aunque reconoce la gravedad de la situación, relativiza los datos. Pronto, es prematuro, solamente hay que tener estas aproximaciones como de las primeras que se alumbran, pero todavía es pronto y tendremos que ser cautos. Los expertos afirman que esta primera mitad del año se perderá un 20% de nuestra economía. Luego empezará la recuperación, siempre que no se prolongue el estado de alarma, porque por cada mes en esta situación el PIB se contrae un 3%. La crisis será desigual por sectores y autonomías. En sectores asociados al turismo y a todo lo que tenga que ver con el confinamiento de la población, y mucho menos en otros sectores, por ejemplo la sanidad, por supuesto, también el sector agroalimentario. Otro problema que hay que afrontar es la gestión del déficit. 2019 ya cerró con un 2,6%. Cada mes cuesta 10.000 millones a las arcas públicas, un 1% más. A esta hora se desarrolla la sesión de control al Gobierno, la primera desde que se decretara el estado de alarma, y es la antesala además de la reunión que mantendrán mañana Pedro Sánchez y Pablo Casado en busca de un pacto por la reconstrucción tras la pandemia. Estas son algunas de las declaraciones que nos ha dejado esa sesión. Somos el país con más sanitarios contagiados del mundo por culpa de una nefasta política de compra de material sanitario. Sea humilde. Póngase la corbata negra que usó para homenajear a las víctimas francesas del Bataclan y díganos cómo pretende gestionar esta crisis. Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad. Y también me gustaría con la unidad del conjunto de las fuerzas de esta Cámara, sobre todo para poner en marcha, de corazón se lo digo, un plan de reconstrucción social y económica que, a la vista de las cifras que ha arrojado el Fondo Monetario Internacional, es imprescindible.
nuevo contingente de voluntarios del SAMUR de Madrid está ya trabajando en los hospitales de Soria y Segovia. Lo ha anunciado el alcalde madrileño de la capital, después de recibir al grupo de sanitarios que ha pasado unos días luchando contra el coronavirus en Castilla y León. Jornadas agotadoras, según nos han contado, pero desde luego han dejado huella y testimonio de la profesionalidad del SAMUR. Estoy orgulloso y emocionado cuando hablo de este colectivo de profesionales. Pues la provincia de Soria supera el 4% de habitantes que padecen coronavirus. Es una de las tasas más altas ahora mismo en España. En Soria, la zona de Covaleda es una zona crítica, pero preocupa también el Burgo de Osma. En el último mes, allí en la localidad han fallecido 31 personas y además la situación se complica en sus 4 residencias de ancianos. La situación se complica en el Burgo de Osma. Solamente por el hecho de tener esas 4 residencias somos un punto rojo en esta situación de alarma sanitaria. Respecto a la realización de test, siguen sin contar con todos los que serían necesarios. Los test no es que se hayan dejado de hacer, los test se han hecho pocos porque no había, porque había una cantidad pequeña. El hacer muchos test puede ser útil en un momento en que hay muy pocos contagiados y para identificar casos y aislarlos. En el caso de epidemia que tenemos ahora, nos vale pues para confirmar las cosas. A pesar de los protocolos de desinfección y las tareas que se están llevando a cabo en el Burgo de Osma, el número de fallecidos es alarmante. De los 31 fallecidos que llevamos en el mes de marzo y abril en la comarca del Burgo de Osma, yo he calculado aproximadamente que un 75-80% pueden ser muertes por COVID. El porcentaje de mortalidad ha aumentado por el COVID-19, eso está clarísimo, y para nosotros ahora mismo el sujetar la situación de afectados en las residencias para mí es la prioridad número 1 dentro del municipio. Y es que una vez más las residencias son el punto más vulnerable en estos municipios. Pues precisamente en Covaleda, 8 personas, esas que ven, han sido denunciadas por simular un encierro de San Fermín en la calle. Estas imágenes se produjeron el pasado viernes y la Guardia Civil ya ha identificado a todos los implicados. Los polígonos industriales vuelven muy poco a poco a la normalidad. Ayer les hablábamos, y hoy mismo en Burgos, de cómo se está llevando esa desescalada en las grandes industrias, pero también nos queremos acercar a las pequeñas empresas. Algunas acumulan trabajo tras ese parón y otras vuelven, pero claro, sin clientes. Los polígonos vuelven a ver movimiento, las empresas no esenciales reabren sus puertas. El taller cerró. Nosotros desde casa, tema oficina, pues pudimos seguir avanzando con algunos diseños, algunos planos. Pero los operarios seguían en casa, la vuelta ha cambiado sus rutinas. Ahora un termómetro es quien los saluda al llegar. En caso de que diese positivo, pues por evitar contagios al resto, que ahí ya sí que nos tocaría cerrar. No solo su maquinaria paró, también el suministro. Entre que nos están llegando y tal, pues está costando un poco volver a la normalidad, entre comillas. Algunos estaban deseando volver. Que nos dejen trabajar, y porque si no esto va a ser la ruina. Y otros, aunque reabren, su actividad sigue parada. Porque nosotros vivimos del cliente. El cliente no puede salir a la calle, no podemos trabajar. Por pequeña que sea la empresa, las medidas de seguridad se mantienen. Guantes, mascarilla y distancia. Como somos 2 y trabajamos uno, como se ve, uno encima del andamio y otro abajo empujando el andamio, casi no tenemos mucho contacto. Sus clientes son transportistas, ya tienen encargos hasta el jueves. Las mascarillas son importantes para evitar los contagios, ya están llegando, se están repartiendo por diferentes puntos, en breve también llegarán a las farmacias. Parece sencillo su uso, pero hay que hacerlo correctamente para evitar precisamente esos contagios. Les vamos a explicar cómo utilizarlas, estén atentos. Llevan agotadas en la mayoría de las farmacias de nuestro país desde hace semanas, pero ¿realmente sabemos colocarnos una mascarilla? Los expertos recomiendan tocarlas cuanto menos mejor y nunca por el interior. El movimiento sería muy sencillo. Una vez puesta, ajustar por arriba, por la zona de la nariz. Para quitarla, mismo movimiento. Recuerden que siempre con guantes y que este tipo de mascarillas no son reutilizables, por lo que no se pueden volver a utilizar.
Desde esta semana se han comenzado a repartir mascarillas higiénicas en las estaciones y en los medios de transportes públicos, unas mascarillas que no son iguales que las quirúrgicas. La mascarilla quirúrgica sí que está homologada, lleva la marca de la Comunidad Europea. Sin embargo, la mascarilla higiénica no está homologada, no lleva la marca de la Comunidad Europea, entonces no está sujeta a ninguna reglamentación. Ambas son de un solo uso y como máximo protegen durante 8 horas. Tras ellas, en la escala están las FP1, FP2 y FP3. Estas dos últimas, con válvulas, son reutilizables, al poderse limpiar el filtro. Las de filtro te protegen a ti, pero no protegen al resto, porque si tú tienes el virus, lo liberas y puedes contagiar. Sin embargo, tú no te vas a contagiar. Tan solo la FP2 sin válvula, esta es la única mascarilla que protege a quien la porta y hace de barrera para no contagiar. Varias clases de mascarillas que llevan semanas inexistencias en las farmacias. Deberían llegar a lo largo de esta semana o la próxima, pero esto es un suponer porque no hay nada seguro. También en el aire está la propuesta del Ministerio de Interior de que sean las farmacias quienes distribuyan a través de la tarjeta sanitaria las mascarillas. El Ministerio de Educación se reúne hoy con las comunidades autónomas para abordar la situación del curso escolar. La Consejería de Educación no cierra la posibilidad de volver a las aulas, pero sin alargar el curso. Hoy defenderá esa propuesta en esa reunión. Sin saber si volverán físicamente al colegio hasta septiembre, 350.000 alumnos se reincorporan hoy a sus clases virtuales. Creo que se debe mantener el calendario escolar. Sería muy importante fijar con claridad unos criterios de calificación. Porque los profesores todavía no han recibido una hoja de ruta sobre cómo evaluar a sus alumnos. El Consejo Escolar recomienda que solo se examine de lo aprendido en clase antes del cierre de las aulas, pero entre la comunidad educativa hay opiniones diferentes. Deben contemplarse las dos circunstancias, no únicamente la presencial, porque si no, no tendría sentido el trabajo que se está realizando ahora, que es un trabajo muy importante. Bajo mi punto de vista, como ahora tenemos menos control sobre los alumnos, lo que hemos visto en clase debe pesar más que lo que estamos viendo ahora. No se deben evaluar los trabajos realizados desde casa. Tenemos el primer y el segundo trimestre. La idea de abrir los colegios este verano para que los alumnos que lo necesiten puedan reforzar contenidos curriculares no convence a profesores y a asociaciones de padres. Y creemos que deben ser respetadas las situaciones de descanso. Y además, los alumnos deben poder disfrutar en verano de unas vacaciones reales. Hoy muchas familias con hijos de primaria se han quejado por no poder acceder a la plataforma online de la Consejería de Educación. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta para que la desescalada del confinamiento empiece por dejar salir a los niños. El debate sobre la conveniencia de esta medida ya se ha abierto. Saludamos a Fernando Pérez del Río, psicólogo y profesor de la Universidad de Burgos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Fernando, ¿se debe dejar salir a los niños? Hombre, yo creo que muchos profesionales lo dijimos desde el primer día, pero España ha sido una excepción, junto con Italia. Todos los demás desde el principio lo regularon y yo creo que en este proceso de escalada de vuelta a la normalidad, yo creo que se tiene que contemplar sin duda alguna el que los niños puedan salir de una forma ordenada a la calle. Por eso le iba a preguntar, ¿cómo cree que debería hacerse? Bueno, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer por tiempos, por edades, por espacios. Cuando la gente se imagina la vuelta a la normalidad, no es que salgan en desbandada nadie, es que la sociedad civil somos responsables, hemos entendido que estamos viviendo y saldríamos por espacios cercanos, de la mano. Y además puede ser una oportunidad educativa muy, muy interesante para los niños. Se les puede explicar lo que pasa una vez más, se les puede hablar de la higiene, de la responsabilidad, del cuidado a los otros, de lo importante del grupo, en este proceso de incorporación a la normalidad. Desde el Consejo General de Psicología se apunta a que el confinamiento está provocando, especialmente en niños y en adolescentes, alteraciones del estado del ánimo, del estrés, problemas de conducta e incluso adicciones a la tecnología. ¿Esa es también su percepción? Sí, han alertado de esto los pediatras y los psicólogos, efectivamente, y yo creo que es pronto para ver estas consecuencias, pero sí, lo que se está viendo en las consultas, en la atención online, es que hay niños que lo llevan muy bien, estupendamente, y en general lo están llevando bien, pero también es cierto que hay muchos que están llevando alteraciones del sueño, abuso de las tecnologías, ansiedad,
y obesidad también. Serían un poco las principales consecuencias que está habiendo. Usted es coautor de una guía de apoyo frente a las adicciones durante el coronavirus. Se están intensificando, por lo que nos dice, ¿no?, esas adicciones. Bueno, también es pronto, pero lo que sí que estamos viendo es que hay una diferencia bastante grande entre las sustancias legales e ilegales, ¿no? Es decir, lo que vemos es que las sustancias legales podrían aumentar desde el juego online, el abuso de las redes, los videojuegos, el tabaco. Por ejemplo, se habla mucho que se ha comprado cerveza en los supermercados, pero también los bares están cerrados, o sea, habría que verlo esto, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre lo legal y lo ilegal, que lo ilegal no hay demanda ni hay oferta. Entonces la previsión es que baje y de hecho los pacientes que tenemos, muchos de ellos lo están viendo como una oportunidad porque han pasado un periodo de abstinencia y ahora pues lo pueden aprovechar. Por eso le iba a preguntar, Fernando, ¿este confinamiento nos puede ayudar también a combatir esas adicciones? ¿Es una oportunidad? Sí, yo creo que en este confinamiento hay que tener cuidado con unos pacientes adictos crónicos, como pueden ser los consumidores de opiáceos, que tienen mucha comorbilidad y hay que protegerlos un poco, porque es igual que han salido estudios que el fumar no es bueno, correlaciona mal con el virus. Y después que efectivamente que puede ser una oportunidad para mucha gente, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo unos cuantos pacientes que afirman esto, ¿no? Que han dejado de consumir y aprovechan esta situación, no pueden salir a la calle por el estado de alarma, tampoco hay oferta, salvo raras excepciones. Y bueno, pues un periodo que podemos aprovechar tanto educativamente con los niños y con las adicciones. Fernando Pérez del Río, profesor y psicólogo de la Universidad de Burgos, gracias por habernos atendido. A ustedes, muy bien. Vamos a conocer ahora los datos que acabamos de saber del IPC, marca mínimos desde el mes de agosto. El índice de precios de consumo ha bajado un 0,4% el mes de marzo, lo que supone que un recorte de 7 décimas de su tasa interanual. Es una caída más pronunciada de lo que se esperaba. En Castilla y León ha caído 6 décimas en ese mes de marzo y la tasa interanual baja menos que la media. Y fuera de nuestro país, en Estados Unidos, Donald Trump suspende la financiación a la Organización Mundial de la Salud. Y no solo eso, también ha acusado a la institución de encubrir la enfermedad. El presidente de Estados Unidos ha declarado que la OMS se opuso a las medidas restrictivas de viajes a China que él impuso al inicio de la pandemia. Una decisión que llega cuando el país alcanza la cifra récord de muertes en un solo día, 2.375. Los fallecidos ya superan los 26.000. Hoy se cumple el primer aniversario del incendio de Notre Dame. Emblema del arte gótico, la famosa aguja de esta catedral caía devorada por las llamas. 400 bomberos trabajaron para salvar la estructura, pero aún así el monumento sufrió daños. Su reconstrucción ha tenido que ser paralizada por la crisis del coronavirus, aunque los arquitectos optimistas mantienen la fecha de reapertura para el año 2024. Ha quedado en libertad la pareja de la mujer que falleció este lunes en Valladolid al caerse por la ventana de su vivienda en el barrio de Pajarillos. El juez ha tomado la decisión tras sopesar la declaración del detenido y de los testigos. Ha concluido que el hombre intentó sujetar a la mujer para que no se lanzara al vacío. No había denuncias previas por violencia de género. El Consejo de Ministros ha decidido retrasar a 2029 la retirada de los peajes en las autopistas que unen Ávila y Segovia con Madrid, y la decisión ha causado mucho malestar. Los transportistas de Segovia consideran que se debe liberalizar ya el peaje de la autopista AP6, que se haga al menos antes de esa fecha de 2029. Además, se han presentado 15.100 firmas de ciudadanos que piden la liberalización ya para terminar, dicen, con las desigualdades entre territorios. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ya se ha puesto en contacto con los presidentes de las federaciones territoriales para establecer un modelo exprés y concluir las competiciones no profesionales, es decir, con las competiciones de Segunda B y Tercera División, que echarían el cierre con un sistema de play-off a partido único, a ser posible en unas pocas sedes, con el fin de garantizar al menos el mismo número de ascensos que estaba previsto al inicio. En esta situación excepcional no habría descensos esta temporada.
El 8 de marzo se disputó el último partido de la competición en la Liga LEB Oro de baloncesto y casi a continuación muchos jugadores extranjeros regresaban a sus lugares de origen. Ahora los entrenadores no saben qué va a pasar con las jornadas que quedan pendientes. Hemos hablado con los 4 de Castilla y León y esto es lo que nos han contado. La incertidumbre se ha apoderado de la LEB Oro. La competición está en el limbo, a la espera de que el Consejo Superior de Deportes o la Federación Española de Baloncesto decidan si la liga se retoma o se cancela definitivamente. La impresión que tengo es que la Federación está tratando de buscar una fórmula para la finalización de la liga. Creo que el deporte ahora mismo es secundario. Yo creo que lo más lógico sería... No sé si es lógico, es injusto, pero sería cancelar la liga. Lo que creo que como profesionales deseamos todos es que se pueda volver a competir. Si la competición se reanuda, habría problemas muy importantes que resolver, como por ejemplo el regreso de los jugadores extranjeros. Habría que volver a traer a todos, pasar test absolutamente a todos y si hay algún contagiado, evidentemente ir a un estado de cuarentena. Trabajan en el mantenimiento de una condición física que lógicamente dista de la idónea para la práctica del deporte profesional. En caso de cancelarse, surge otra pregunta. ¿Qué pasaría con los ascensos y descensos? Yo espero que se mantengan los ascensos y descensos. Si tenemos que jugar, volveremos a jugar, pero si no, creo que hemos de mantener la clasificación como está ahora mismo. Quedarse sin efecto la liga y parar donde cada uno esté y no tener ni ascensos ni descensos. Y el futuro no se presenta muy esperanzador para una competición que depende del apoyo económico de administraciones y empresas privadas. Quizás sea mucho decir, temer por el futuro a la competición, pero qué duda cabe que va a quedar muy tocada. Volverá a ser una crisis económica, volverá a pasar que las empresas pues no puedan apoyar otra vez el deporte. En breve sabremos si en la LEB Oro ha sonado el bocinazo de final de temporada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de varias jornadas de lluvias y tormentas por las tardes en Castilla y León, hoy volverán a repetirse. Eso sí, hemos amanecido solo con nubes en la mitad sur, con algunos chubascos en puntos de la Sierra de Béjar y el Sistema Central, la parte sur de Ávila, pero esas lluvias vienen asociadas a un frente que va a hacer este movimiento durante las próximas horas, regando toda la comunidad. Ya a últimas horas de la mañana y a primeras horas de la tarde se esperan chubascos en prácticamente toda Castilla y León. Van a ser más fuertes en puntos de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sanabria y también en el Sistema Central, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por tormentas, podrían venir acompañadas de granizo y también por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado, y se mantienen un poquito al margen también con lluvias pero menos fuertes en puntos del este. Las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer, un poquito más bajas, quedándose por la tarde como mucho en 16 o 18 grados. Esto es todo, que pasen un feliz día. Pues las tormentas de las últimas horas están siendo nefastas para el campo en Valladolid. En localidades como Peñafiel, Aguilar de Campos, Cojeces, Ataquines y Serrada han sufrido varias trombas de pedrisco que podrían haber arrasado con las cosechas de remolacha, cereal y vino. En esas zonas están pendientes ahora de evaluar los daños. La solidaridad estos días va desde las grandes empresas e instituciones a las familias y ciudadanos anónimos. Hoy les mostramos el ejemplo de una familia de Valladolid que ha confeccionado 80 batas para una residencia de ancianos. Un matrimonio y sus 2 hijas se pasan toda la tarde cortando patrones y cosiendo para ayudar a los que se enfrentan al coronavirus. Así suena todas las tardes la casa de los Panedas Hidalgo. Querían ayudar y encontraron la idea en redes sociales. Se pusieron en contacto con varias empresas de la región para conseguir el material y hasta los vecinos echaron una mano. Como todas las mercerías, todo ahora estaba cerrado, pues gracias a toda la ayuda de muchos de los vecinos de aquí de Arroyo, pues me han donado un montón de velcro. Una vez tenían todo lo necesario, cada uno tenía una misión que cumplir. Sofía corta bolsas y corta trocitos de velcro. Mi padre hace los patrones en las batas. Y mi madre cose y yo corto las mangas. 9 años tiene Daniela y 4 Sofía. Estoy cortando esto para hacer las batas. Se pasó el tiempo rapidísimo y cuando fuimos y cuando me llamaron para cenar, pues es que no quería seguir cortando.
La semana pasada llegaron a confeccionar 80 batas para una residencia de ancianos. Protección Civil recogió el material el domingo y ya tienen más pedidos, por lo que en esta casa se seguirá escuchando el ruido de la solidaridad. Bueno, pues nos vamos después de 3 horas de información en directo. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de Castilla y León Televisión, www.rtvcil.es. Además, más noticias a las 2:30 con Alejandra Abad. Nosotros volvemos mañana a las 8. Adiós.